esta presentación hablaremos de la historia de la Constitución Política de Colombia de 1991, elaborada por el docente Elkin Forero Arias. Entonces, hay que hablar que en otro video hablamos de los antecedentes normativos, sociales y culturales del constitucionalismo colombiano desde 1810 hasta 1990, es decir, desde el grito de independencia hasta antes de la Constitución de 1991. En este video hablaremos de los antecedentes normativos, sociales y culturales de la Constitución Política de 1991. Hay que decir, pues, que desde 1886, que se produjo la última Constitución eh, antes de la de 1991, hubo una serie de reformas, no es que se haya mantenido de forma íntegra esta Constitución. Eh, Resaltamos, por ejemplo, en los años 30, las reformas realizadas por el gobierno de López Pumarejo, donde se incluyeron derechos como la libertad de enseñanza, como el derecho a la huelga, también se habló de la función social de la propiedad, se hablaba incluso de la libertad religiosa, siempre y cuando no fuera en contra de la moral cristiana, se habló de la libertad de conciencia, bueno, se hizo una reforma bastante importante en esos años 30. Eh, También resaltamos la reforma o el plebiscito en 1957, que pues, reforma la Constitución, en donde se instaura el Frente Nacional. ¿Que consistía el Frente Nacional? De que el Partido Liberal y Conservador eh, se rotaban el gobierno cada 4 años y pues los ministros eran de ambos partidos y pues digamos que se compartían el poder. Eh, ¿Esto por qué se produce? Pues recordemos que nos encontramos en una guerra entre liberales y conservadores, que se agravó pues con la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. Entonces pues buscaba, pues después incluso hubo una dictadura de Rojas Pinilla que intentó pacificar el Estado, pues no lográndolo, entonces se instaura este Frente Nacional buscando también esa paz. Sin embargo, pues por instaurar esto, pues se dejó de hacer una serie de reformas que necesitaba el Estado, unas reformas sociales, políticas, pues porque había una gran inequidad en el Estado y pues requeríamos de esas reformas y pues dio surgimiento posteriormente a lo que son las guerrillas que buscaban pues reivindicar esas reformas que estos gobiernos no iban a hacer. Entonces, pues bueno, se resalta ese plebiscito de 1957 por eso. Eh, Después ya hablamos, digamos, de otras reformas, pero resaltamos que hacia finales de los años 80, el gobierno de Virgilio Barco intentó pues, reformar esta constitución de 1886, pero pues se frustró varias veces pues, porque se decía que solo se podía modificar a través del Congreso y pues generalmente el Partido Conservador frustraba pues estas iniciativas. Eh, Sin embargo, pues después de la muerte de Galán, de Jaramillo, de Pizarro, se evidencia pues, y pues todo pues, la influencia del narcotráfico, después pues, había pasado también lo del Palacio de Justicia, la toma del Palacio de Justicia, pues se ve la necesidad de reformar la Constitución y entonces es un movimiento estudiantil con un movimiento de la séptima papeleta el que impulsa este proceso de reforma de creación de una nueva constitución. ¿En qué consistió ese movimiento? En que pues en unas elecciones ellos impulsaron la inclusión de una séptima papeleta que le preguntaba al Estado si quería o no una Asamblea Nacional Constituyente. Estas papeletas incluyeron más de 1,5 millones, casi 1,5 millones de papeletas. Entonces, el gobierno impulsó, pues, en las siguientes elecciones, el preguntar si estaban de acuerdo de instaurar una Asamblea Nacional Constituyente, la cual tuvo una aprobación de más de 5 millones de votos. Y pues ya después lo que se hizo fue constituir esa Asamblea Nacional Constituyente que fue la que creó la Constitución después de reunirse por aproximadamente 150 días y pues una reunión de 70 personas que incluían los diferentes partidos más representativos, eh, dando pues surgimiento a la Constitución de 1991. Encontramos como los principales líderes de esta asamblea, pues a Serpa por el Partido Liberal, a Álvaro Gómez pues por el Partido Conservador y por los conservadores que ellos tenían otro partido y
por el M-19 o la Alianza Democrática de M-19 en Navarro Wolf. Esto más o menos son los antecedentes a grandes rasgos de esta Constitución de 1991, que pues empezaremos a estudiar en otros videos. Agradecemos a todos por su atención.